Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar nuestra penúltima clase. Les informo que hoy vamos a terminar la explicación de estos procesos que establece el Código Tributario, y el lunes vamos a tener nuestra última clase, y es cuando les dé las instrucciones para el examen final. Como se recordarán, hicimos un rectángulo y lo dividimos en tres partes. Ese rectángulo, la primera parte, les dije yo, es la fase previa a que se inicie el recurso de revocatoria, y es donde se dan los plazos de 30 días para la primera audiencia, 30 días del periodo de prueba y 30 días para que dicte la resolución. Todo esto en la Intendencia de Fiscalización. Luego, les dije, en el segundo cuadro, les dije, bueno, la Intendencia de Fiscalización ya confirmó el ajuste, y entonces procede a interponer el recurso de revocatoria. Y vimos el trámite del recurso de revocatoria y del ocurso, cuando no aceptan para su trámite el recurso de revocatoria. Y finalmente les dije, en este recurso de revocatoria, todo se tramita ya en el Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero, que le denominan tributa. Y entonces estamos en el momento en que el tributa ha emitido su resolución. Desde luego el tributa, como dijimos en aquella oportunidad, puede confirmar el ajuste, puede anularlo o puede revocarlo. Y incluso les señalé que podría declararse la nulidad de todo el expediente a partir de donde se hubiera cometido un error que violaba el principio del debido proceso. Pero siguiendo el trámite, se confirma el ajuste. Entonces les hice una aclaración muy especial, que una vez resuelto el recurso de revocatoria, en ningún momento se puede interponer el recurso de reposición, porque el recurso de reposición se interpone en contra de las actuaciones emitidas por el superintendente. O sea, son las acciones originarias. Porque si ustedes interponen el recurso de reposición, les indiqué, dejan en estado de indefensión al cliente, pues la administración tributaria les va a resolver hasta que ya transcurrió el plazo. Entonces, hoy nos toca analizar lo que sucede en la tercera casilla. Y en la tercera casilla, lo que tiene que darse es en la fase jurisdiccional, o sea, ya en los juzgados de los tribunales de justicia. Se confirma el ajuste y el contribuyente está plenamente seguro, así como el abogado que lo está apoyando, asesorando, que la administración tributaria no tiene razón en los ajustes que ha hecho. Y entonces, como consecuencia, lo que procede es interponer el recurso de lo contencioso tributario. O, como dice la ley en el artículo 167, proceso o recurso contencioso administrativo, y que nosotros en la doctrina acogemos el nombre de tributario, pues es lo mismo. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de lo contencioso tributario? Pues de acuerdo a este código tributario es de 30 días
contados a partir de la fecha del día siguiente de la notificación del recurso de revocatoria. O sea, en el anterior, en el código anterior, antes de todas las modificaciones que se le han hecho, pues se establecía el mismo plazo que está en la ley de lo contencioso administrativo. Sin embargo, siempre fue la discusión de que por qué había que dejar un plazo tan amplio cuando la defensa del contribuyente en lo contencioso, en los tribunales de lo contencioso tributario administrativo, pues es la misma que se planteó desde la primera audiencia, como se los expliqué. Y entonces se modificó ese plazo y se estableció que el plazo era de 30 días hábiles. Sin embargo, esas modificaciones que se le hicieron al Código Tributario, no lo van a creer ustedes, pero pasaron como 3 años para que pudieran empezar a surtir efecto, derivado de una acción de inconstitucionalidad que interpusieron gente del sector privado, porque no les pareció que solo en 30 días tenían, cuando la ley anterior les daba los 3 meses. Y el afán de poner 30 días es para que la administración tributaria pues, no estuviera esperando tanto tiempo para que transcurriera la interposición del recurso, confirmándoles que son los mismos argumentos. Lo único que podría variar en los argumentos es que ustedes en el trámite administrativo tributario hayan solicitado que se les reciba una prueba en diligencias para mejor resolver y que la administración tributaria no se las haya querido recibir. Este es el momento para incluirlas dentro de la demanda, para que el órgano jurisdiccional pues las analice, ya que la administración tributaria no lo hizo. ¿Cuáles son los requisitos? O sea, tenemos 30 días. Por cierto, en el artículo 161, en la parte final, dice que el memorial de demanda, o sea, el escrito de demanda, debe llenar los requisitos del artículo 28 de la ley del contencioso administrativo. Pero tenía un agregado que decía que si la sala podía rechazar de oficio las demandas que no tuvieran estos requisitos. Esto fue sujeto de una acción de inconstitucionalidad, la que declaró que ese párrafo debía de ser derogado. O sea, dejó de estar en nuestra legislación. Los que no tengan esa anotación en la parte final del artículo 161 es porque no tienen un código tributario actualizado, porque al final dice expediente 112-2004, publicado en el Diario Oficial el 16 de junio del 2008. No les sigo leyendo porque es lo que la mayoría ya tiene. Entonces ahora estamos con que los requisitos son los mismos que tiene la ley de lo contencioso administrativo en el artículo 28. La otra cuestión importante que hay que señalar es que no procede la caducidad de la instancia, y eso lo encuentran en el artículo 162. La SAT tiene una facultad muy amplia, en el sentido de que si ustedes presentan esta demanda, el Código Tributario le da la facultad para poder solicitar medidas cautelares a efecto de garantizar los resultados de ese proceso en un momento dado. Y eso lo encuentran en el artículo 163. Este 163 está relacionado con el capítulo 3, donde habla de las medidas de garantía y precautorias.
En el artículo 165A ya se habla de la sentencia y dice que la sentencia, el tribunal debe hacer un análisis profundo, por eso les decía yo, de la necesidad que se tiene de que los magistrados que conocen de los contenciosos tributarios pues, tengan experiencias y conocimientos de la materia tributaria. Pues ellos son los terceros que van a resolver una litis que se ha dado entre la administración tributaria y los sujetos pasivos. Y ellos luego de un análisis severo, dice el 165A, deben de emitir una sentencia y esa sentencia va a confirmar, modificar, revocar o anular la resolución que dictó el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Confirmar, modificar, revocar o anular. Luego tenemos en el 166 lo referente a que no existe un pago previo. Esto ya se los expliqué anteriormente y no es más que la existencia del solve et repet, primero paga y luego repite. Aquí lo que está confirmando es que no es necesario ningún pago previo o caución para interponer el contencioso tributario. Si ustedes, el artículo 168 ya habla de la supletoriedad, y para ello dice supletoriamente la ley de organismo judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil y además la ley de lo contencioso administrativo. Si ustedes se dan cuenta de lo que acabamos de señalar, no dice nada referente al emplazamiento, no dice nada respecto al periodo de prueba, todos los plazos que señala la ley de lo contencioso administrativo. Y yo no me voy a referir a eso porque ustedes recibieron un curso completo de Derecho Procesal Administrativo. Lo que necesitamos es que vayan a desempolvar su ley de lo contencioso administrativo y lean todo el procedimiento. Las partes esenciales relacionadas con el derecho tributario son las que les acabo de mencionar. Y al igual que en lo contencioso, la ley de lo contencioso administrativo dice que la resolución que se dicte solo procede casación. No se puede interponer apelación ni ningún otro recurso más que el recurso de casación. Y con eso se termina la actuación del contribuyente para defender su punto de vista. Pues no, prácticamente se ha dado una tercera instancia y es con la presentación de una acción de amparo para que conozca la Corte de Constitucionalidad y revise si está en lo correcto la ley de lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia al resolver la casación. Por ejemplo, si interponen la casación y confirman lo que dijo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entonces se interpone una acción de amparo y esa acción de amparo ya la va a conocer la Corte de Constitucionalidad, quien tendrá las mismas facultades de la Corte Suprema de confirmar, modificar, revocar o anular todo lo actuado. Estas medidas de garantía que les estaba señalando que están en el artículo 3 es muy importante que las lean, porque las medidas cautelares las puede pedir la administración tributaria, incluso las que están en el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero lo más serio del asunto es lo que dice el artículo 170A, que se le da un plazo de 10 días para que cumpla con esas medidas cautelares. Y si no cumple con esos 10 días de hacer efectivas las medidas cautelares que se han decretado, entonces se procede a iniciar un proceso donde se va a certificar lo conducente. Y esto lo deberá emitir el juez dentro de un plazo de 10 días, contados de finalizado el plazo anterior. O sea, puede haber prisión
puede haber un proceso penal ante la negativa de cumplir con los plazos señalados, con las medidas cautelares que ha decretado el tribunal. Bien, aquí seguimos todo lo que hemos dicho de lo que puede hacer el contribuyente, pero prácticamente nos hemos quedado ya como contribuyentes en una acción de amparo en la cual hemos sido notificados de que se confirman los ajustes. Pero si yo no tuve el interés como contribuyente de interponer la acción de amparo, pues es cuando se dicta la sentencia de la casación. Pero si no tuve interés de interponer la casación, pues me voy a quedar con la sentencia que se dictó por el Tribunal de lo Contencioso Tributario. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué queda por hacer? Absolutamente nada. Aquí ya se terminó el camino de lo que el contribuyente, el sujeto pasivo, podía realizar, y ahora es a la administración tributaria a la que le toca hacer valer sus derechos. ¿Y cómo es que va a hacer valer sus derechos? Pues siempre dentro de ese cuadro, lo jurisdiccional, interponer el proceso económico coactivo. Este proceso económico coactivo, yo les dije a ustedes, tiene que haber un plazo para interponerlo, y quedamos de que ustedes iban a leer para ver si encontraban cuál era el plazo. Por favor, escríbanme cuál es el plazo. Para los que no, me voy a retirar un momentito de la pantalla. ¿Alguna mosca ahí donde está? Estoy viendo nuevamente aquí donde me pueden escribir comentarios, y nadie me ha escrito absolutamente nada sobre cuál es el plazo para poder interponer el económico coactivo. Y si alguien se tomó la molestia de leer el Código Tributario, pues se dio cuenta de que no hay ningún plazo señalado. ¿Por qué? Porque el económico coactivo se puede interponer en cualquier momento en que el contribuyente deje de accionar. Si regresamos al primer cuadro, le dan audiencia por 30 días y no evacúa esa audiencia, entonces solo tienen que pasar los 30 días, y como no accionó, entonces puede interponer el económico coactivo. Es el primer momento en que lo puede hacer la administración tributaria. ¿Qué tuvo que esperar? Que pasaran 30 días más para que se pidiera que se abriera prueba. Y como no pidió que se abriera prueba, entonces prácticamente no tiene ningún interés el contribuyente. Van los primeros 30 días para poder interponer el económico coactivo. La Intendencia de Fiscalización confirma el ajuste, y dijimos que entonces procede el recurso de revocatoria. Pero si el recurso de revocatoria, que tiene 10 días el contribuyente para interponerlo, no lo interpone, pues ya en el 11º día la administración tributaria puede iniciar el económico coactivo. O sea, ahí solo tiene que esperar que transcurran los 10 días
a los cuales tiene derecho el contribuyente para interponerlo, el recurso revocatorio. Luego el tributa dicta la resolución y confirma el ajuste. El contribuyente tiene 30 días para interponer el recurso de lo contencioso tributario. Transcurren esos 30 días y no interpone el contencioso tributario. Entonces, pasados los 30 días, ya la administración tributaria tiene la facultad de interponer el económico coactivo. ¿Qué se necesita para interponer el económico coactivo? Y ya esa es la última oportunidad que tuvo el contribuyente, porque ya no llegó a casación, ya no llegó a ningún amparo. No interpuso ningún contencioso, entonces desde ahí lo puede hacer. Pero si interpuso lo contencioso, entonces tiene que seguir el trámite, dictada la sentencia de lo contencioso. Si no interpone la casación, que si mal no estoy, son 15 días, y entonces pasados esos 15 días ya puede interponer el económico coactivo. Y si interpone la casación, entonces tiene que esperar que transcurra el plazo para interponer el amparo, y si no lo hace, entonces puede interponer el económico coactivo. Si ustedes se trasladan al artículo 171, van a encontrar las mismas características que vimos en la doctrina para el económico coactivo que las que están en la ley. Debe ser breve, oficioso y especial. Al principio del artículo 172 encuentran ustedes que se puede iniciar un proceso económico coactivo para hacer efectiva una fianza. Las fianzas generalmente se dan en la materia aduanera. El único requisito que se señala para que se pida que sean efectivas es que haya un requerimiento previo, o sea, como único requisito previo al cobro de la fianza, requerir el pago de la fianza. Y algo muy importante es que no se puede recurrir al arbitraje. Hace muchos años, antes de que se diera esta modificación en el decreto 4/2012, los importadores que querían nacionalizar sus bienes que estaban importando, pero tenían conflicto con respecto al arancel que se estaba señalando, pues garantizaban el pago del impuesto de importación, el IVA y los derechos arancelarios mediante una fianza. Pero la fianza, el certificado de la fianza en la parte de atrás decía que para hacerla valer era necesario ir a un arbitraje. Y ustedes ya saben el proceso del arbitraje. Y una vez que se obtiene el laudo arbitral, pues si no se hace efectiva, pues de todas maneras hay que iniciar un proceso civil. Y la administración no tenía para estar gastando en árbitros. Por eso es que se modificó ese artículo y se estableció que nunca va a ser necesario recurrir al arbitraje. Este artículo 172 es el que establece cuáles son los títulos que puede utilizar el Estado para la administración tributaria para iniciar un proceso económico coactivo. Ustedes los pueden leer, no los voy a leer porque ahí están en su código. Puede ser un convenio que se incumplió o la certificación de la resolución donde se determina el tributo y que está líquida y exigible. Y posteriormente, en el artículo 173, se establece cuáles son los requisitos del título ejecutivo. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando se interpone un económico coactivo por parte de la SAT?
Pues lo primero es ver si el título está dentro de los que se señalan en el artículo 172. Uno, es vital. Y luego, si se establece que sí es de esos que contempla el artículo 172, entonces proceder con el artículo 173 a ver si llena todos los requisitos que señala este artículo. Y en caso no llena alguno de estos requisitos, pues entonces ya viene la facultad que uno tiene en la defensa para interponer las excepciones que considere convenientes. O sea, eso está en el artículo 172 y 173, lo que les acabo de señalar. En el artículo 174 ya empezamos con el proceso. Y el proceso se lleva a cabo en la forma siguiente. Nosotros la Administración Tributaria presenta la demanda, que tiene que ir amparada con un título ejecutivo que llene los requisitos que ya señalamos. Y debe de contener entonces deudas tributarias que estén firmes, líquidas y exigibles. Luego de presentada la demanda, el juez califica el título. Al calificar el título, tiene que observar cuidadosamente que esté apegado a la ley, cumpliendo los requisitos que estamos señalando del 173, y que la cantidad sea líquida y exigible en el título que se está presentando. De estar eso correcto, entonces despacha un mandamiento de ejecución y ordena el requerimiento de pago. En esa misma resolución va a darle audiencia al contribuyente por 5 días para que se oponga o haga valer sus excepciones. O sea, esa es la primera resolución. Analizó el título, llena los requisitos, es de los títulos que señala el Código Tributario. Entonces emite una resolución en la cual ordena que se le requiera de pago, hace el mandamiento de ejecución y le da audiencia por 5 días para el contribuyente para que se oponga o haga valer sus derechos, sus excepciones. En el artículo 174, el juez dice deberá resolver dentro de las 48 horas siguientes a la recepción, si considera conveniente otorgar las medidas precautorias que ha solicitado la Administración Tributaria. Se recuerdan que en todo el transcurso de las clases, cuando hablaba del juicio económico coactivo, les decía que era un proceso de mera ejecución. Y es de mera ejecución por el hecho de que la Administración Tributaria puede pedir todas esas medidas que van a garantizar las resultas del proceso. Embargos que ya se hacen por la vía electrónica, embargos de cuentas bancarias, embargos de salarios, intervenir las empresas. Luego, en el artículo 175 se señala que si el ejecutado no comparece a evacuar la audiencia que le dieron por 5 días o a interponer las excepciones que corresponden, pues se dicta la sentencia. ¿Y en qué plazo debe dictar la sentencia? Pues si ustedes leen el Código Tributario, todo lo que se refiere al procedimiento del económico coactivo, no van a encontrar ningún plazo. ¿Por qué? Porque el plazo para dictar la sentencia del económico coactivo es conforme a la ley del organismo judicial, 15 días. O sea, no compareció a interponer las excepciones
a oponerse, entonces ya el órgano jurisdiccional puede dictar la sentencia que corresponde. Pero dice, sí hay oposición, en el artículo 176. Esa oposición no es como allá en los procesos civiles. Yo he tenido la oportunidad, que soy abogado litigante, de ver cómo me han contestado demandas que he interpuesto en vía de apremio o el Ejecutivo Común. Y lo único que dicen los que están oponiéndose a la demanda es, primero, los antecedentes, y en el numeral 2 de la exposición ponen, y comparezco a oponerme a la presente demanda y a interponer las excepciones. En el económico coactivo no es así. Si el contribuyente se va a oponer, debe de razonar el por qué se está oponiendo. O sea, no solo comparezco a oponerme, como muchos lo hacen en el proceso civil, no. Aquí comparezco a oponerme y tiene que dar las bases sobre las cuales funda su oposición y también a interponer las excepciones. Pero lo más crítica de la situación es que se opone, debe razonar su oposición, debe de interponer las excepciones y argumentar las razones por las que las opone y ofrecer prueba. O sea, la oposición está compuesta de 3 partes. Debe razonar por qué se opone. 2, debe en el mismo escrito interponer las excepciones y argumentarlas, el por qué. Y 3, ofrecer las pruebas. Y es muy claro el artículo 176. Si no cumple con esas 3 condiciones, pues no le da trámite a la oposición. Ahí terminó el camino para que el contribuyente pueda defenderse. Eso es muy importante, ese artículo 176. Si el día de mañana ustedes tienen en su oficina a alguien que les requiera interponer un económico coactivo, deben cumplir con oponerse razonando su posición, interponer las excepciones, pero argumentándolas y probando todo lo que están diciendo en la oposición y en las excepciones. Sin eso, el juez no le da trámite a la oposición. Pero siguiendo el procedimiento, sí se cumplió con esos 3 requisitos y entonces el órgano jurisdiccional va a darle audiencia por 5 días a la SAT. Y dice que si con su contestación o sin ella, va a resolver abriendo a prueba por 10 días. Aquí el periodo de prueba es por 10 días. Eso es a petición de parte o si a juicio del juzgador es indispensable, aunque no lo pidan las partes. En el artículo 177 dice que hay unas excepciones que se pueden interponer en cualquier momento del proceso. Y habla del pago, la prescripción, la caducidad o las que nazcan con posterioridad a la contestación de la demanda. Y por último, en el 178, la sentencia. Pero no dice el plazo en que debe dictar la sentencia. Y entonces ahí es donde les digo que tenemos que aplicar supletoriamente la ley del organismo judicial, que dice que las sentencias que no tengan un plazo específico deberán ser dictadas en un plazo de 15 días. ¿Qué procede con una sentencia que fue a favor de la administración tributaria?
pues solo proceden los recursos de aclaración y ampliación que se pueden interponer entre los 2 días siguientes después de la notificación, o una apelación que se debe interponer después de transcurridos 3 días desde haberse notificado. Y de igual manera que el contencioso, el artículo 185 habla de la supletoriedad y ahí nos remite al Código Procesal Civil y Mercantil por el asunto de las pruebas y a la ley del organismo judicial por el asunto del plazo para que se dicte la sentencia. Y con eso prácticamente hemos concluido la fase procedimental. O sea, el cuadrito, el rectángulo que ustedes hicieron y que dividieron en 3 partes. Ese es todo el camino procesal. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el próximo lunes? Porque con esto terminamos todo lo que es la parte procesal. Yo el día de mañana les voy a enviar un laboratorio de la ley del impuesto de circulación de vehículos y otro laboratorio de un decreto, perdónenme, no tengo ahorita en la mente el nombre, pero es donde están las imprentas fiscales, la bancarización, que a pesar de que no van a ser objeto de examen en ningún momento, es indispensable que ustedes tengan conocimiento de ellas, sobre todo con el asunto de la bancarización. Esto de las imprentas fiscales, pues prácticamente como que es una ley vigente no positiva con el asunto de las FEL, o sea, las facturas electrónicas. Nos han quitado el gasto de mandar a hacer las facturas a las imprentas, pero conlleva también un riguroso control que tiene la administración tributaria. Les voy a hablar de eso el próximo día. Aparte de esos 2 laboratorios que los voy a resolver el mismo lunes, les voy a mandar una demanda contencioso tributaria que presentó un abogado hace algunos años y yo andaba investigando algunas sentencias para tener más argumentos para las explicaciones y me encontré con que esa sentencia, esa demanda, tenía como 14 errores, así garrafales. Quien la hizo desconocía totalmente lo que es una demanda en materia tributaria. Y entonces pedí la autorización del juez para poder copiarla. Y es una demanda que yo se las voy a enviar a ustedes copiada literalmente. O sea, no van a creer que es error de copia lo que van a encontrar. No, así estaba escrita. Y el trabajo que ustedes van a hacer el fin de semana es tomar su ley de lo contencioso administrativo y verificar cuáles son los errores que contiene esa demanda. El lunes yo lo que voy a hacer es decirles cuáles son los errores y ustedes pues van a ir señalando los que sí encontraron. Son como 14 errores. La mejor forma de aprender es haciendo. Y en este caso ustedes van a no hacer sino a deshacer una demanda encontrándole los errores conforme a la ley. Y luego de esa situación, pues yo les voy a dar las indicaciones para el examen final, va a ser nuestra última clase. Y también voy a hacer referencia al hecho de que en los días posteriores les voy a enviar un material para que les sirva de apoyo en el futuro de cómo se evacúa una primera audiencia, cómo se interpone un recurso de revocatoria. Y si no mal no recuerdo, también tengo cómo se interpone una demanda de lo contencioso tributario. Eso ya es únicamente para que ustedes formen un su folder y el día de mañana que los busquen en su bufete, no van a tener miedo de
de enfrentar un caso de esta naturaleza. Hay muchos abogados que no les gusta llevar esto porque no tienen la más mínima noción. Pero ustedes van a tener ese material ahí, entonces van a poder aceptar el caso y pues a ganarse los honorarios como corresponde. Así que nos quedamos ahí y nos vemos el próximo lunes. Solo voy a ver si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. A Carla Orellana, el lunes les voy a explicar qué es lo que vamos a evaluar para el examen. Que tengan buena noche, gusto saludarlos.